Y sin embargo, no todas las personas experimentamos una salvación de esa manera tan dramática, pero la salvación sí implica un cambio. La salvación debe implicar un cambio. Es decir, la persona que ha sido salvada por la gracia de Dios no puede seguir siendo la misma persona. El cambio probablemente pueda ser tan dramático como en este caso o más gradual. Sí, probablemente eso ya depende de la soberanía y del trato de Dios con cada uno de nosotros. Sin embargo, lo que vuelvo a repetir es que la salvación sí debe operar un cambio en la vida de quienes la han recibido, entre los cuales estamos obviamente usted y yo. Para poder entender con más claridad esto de la salvación, vamos por favor al libro de Efesios, a la epístola a los Efesios, capítulo 2, y vamos a leer los primeros 10 versos. Efesios, capítulo 2, verso 1 en adelante, ¿verdad? Dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a dejarlo allí. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos podido orar, que hemos podido poner nuestras peticiones delante de tu trono, sabiendo, Señor, que tú oyes la oración de tus hijos y que tú responderás, Señor, conforme a tus propósitos. Y hoy añadimos a esas peticiones una más. Señor, toca nuestros corazones, haznos sensibles a tu voz y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Los primeros 3 versos que acabamos de leer nos muestran que, o Pablo, mejor dicho, nos quiere mostrar de qué hemos sido salvados, ¿no? Hemos sido salvados de una naturaleza corrompida, de una naturaleza pecaminosa. De eso hemos sido salvados. Y vamos a mirarlo un momento. Cuando Pablo empieza diciendo en Efesios 2.1, Él os dio vida a vosotros. Bueno, en el original esa frase no está, ¿sí? Simplemente Pablo empieza diciendo nada más que quiénes somos en Cristo. Es decir, el capítulo 2 empieza diciendo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No empieza diciendo que Él nos dio vida. Tal vez alguien podrá decir, uy, pero ahí sí está cambiando bastante lo que dice el texto bíblico. No, porque más abajo, en los versos posteriores, ahí sí va a decir Pablo, Él nos dio vida juntamente con Cristo, ¿sí? Básicamente lo que han hecho en la traducción es para que quede más claro, han añadido esa frase, pero realmente esa frase no está en el idioma original. Lo único que Pablo dice es y describe claramente cómo es una persona que no conoce a Jesús, cómo es alguien que no conoce a Cristo. Y acá tenemos que tener presente esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que ser creyente solamente es entender el evangelio, es decir, lo entiendo, sé que Cristo vino a la tierra, murió por mis pecados y resucitó. Hay un montón de incrédulos que saben eso y siguen siendo incrédulos. Es decir, el entendimiento intelectual no es suficiente para ser salvo. Entonces, ¿qué cosa es la salvación? ¿Es abrazar una religión? ¿Es ahora, antes era católico, ahora soy cristiano y por eso voy los domingos a la iglesia porque antes iba a la misa? No, tampoco eso no es salvación. Algunos piensan que, bueno, cualquier persona puede ser salva realmente si solamente escucha y acepta o recibe en su corazón a Jesús. Algunos piensan que eso ya es suficiente para ser salvo, ¿no? Porque de alguna manera pensamos que las personas tenemos en nuestro interior algo de bondad y podemos en algún momento recapacitar y podemos pensar y decir, oye, verdad, estoy desviándome en mi vida, estoy viviendo lejos de Dios, creo que voy a cambiar, ¿no? Pero la Biblia enseña que eso no es así, eso no es la salvación. Es más, las personas son incapaces por sí mismas de ser salvas, ¿sí? De ser salvas. Muchos piensan incluso que la salvación se da por partes, ¿no? Es decir, le preguntamos a alguien, oye, ¿cómo está esa persona? Bueno, está avanzando, el Señor está obrando en su corazón, ¿no? Como que Dios va salvando de a poquitos, ¿no? Como que Dios va salvando de a poquito su corazón hasta que al final le salva, ¿no? Eso no es así, ¿no? La salvación es un hecho puntual, no es un proceso en ese sentido de que Dios va salvando mi corazón de a poquito, ¿no? Como si Dios tuviera que hacer alguna especie de esfuerzo para que esa persona sea salva. No es así. La Biblia nos enseña que es imposible para el ser humano incrédulo ser salvo por su propia fuerza. Es decir,
que a menos que Dios obre en la vida de una persona, es imposible que esa persona salga del camino donde está yendo, que es rumbo al infierno. Ahora, la obra de la salvación es un acto soberano, puntual de la gracia de Dios. En un momento no era creyente, ahora lo soy. Ahora, el proceso de la santificación que Dios obre en mi vida, eso sí es un proceso, pero la salvación es un hecho puntual. En un momento no era creyente, ahora lo soy. En ese momento infinitesimal de tiempo estaba yo perdido, estaba cegado, mi corazón era una piedra, mi mente entenebrecida, estaba condenado al infierno y Dios obró por medio de su Espíritu Santo, regenerándome y haciéndome un hijo de Dios, perdonando mis pecados, dándome paz con Él y cambiando mi corazón y mi mente para yo poder vivir ahora como lo que se conoce y conocemos como un hijo de Dios. Es decir, un creyente, es decir, alguien que ha sido salvo, ¿no? Son sinónimos. El creyente, el cristiano, el hijo de Dios, el que ha sido salvo, son sinónimos. ¿Y a qué se refiere entonces esto? No a que alguien abrazó una confesión de fe, no que alguien antes iba a la misa, ahora va a la iglesia evangélica. No, es alguien que fue salvado por Dios. Amén. Dios le salvó. Yo no me salvé. Usted no se salvó. ¿Estamos de acuerdo? Dios me salvó. Ahora, para que quede claro esto, hermano, mire lo que Pablo dice, porque Pablo va a describir cómo es la condición de una persona que no ha conocido a Jesús. Mire, dice aquí claramente, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra traducida por delito es transgresión, es decir, la desviación de las normas y de las leyes que Dios ha establecido. El pecado es todo aquello contrario a la voluntad de Dios, alejado de todo lo bueno. Entonces, el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, el hombre que no es salvo, el hombre incrédulo, la mujer incrédula, está por naturaleza muerto espiritualmente. Recuerda, ¿cuál es la definición de muerte? Separación, ¿verdad? Entonces, esa persona está separada de Dios, está alejada de todo lo bueno. El ser humano sin Dios es incapaz de concebirse pecador, de sentir pesar por pecar. Es decir, no se siente mal por pecar, no se siente mal por hacer lo malo, todo lo contrario. Es lo único que sabe hacer, es lo único que desea y es lo único que disfruta. Ir contra eso es ir contra su naturaleza, porque su naturaleza es pecar. No le puedes pedir a un incrédulo que ame a Dios, no le puedes pedir que sirva a Dios, no le puedes pedir que ame la palabra de Dios, porque va contra su naturaleza. Su naturaleza, ¿qué es? Pecar. Lo puede leer, es decir, puede leer las palabras, puede eventualmente sentirse conmovido en algún momento por una historia. Mira, cuando estrenaron esta película, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, las salas de cine se llenaron y la gente se leía llorando, ¿verdad? Y todo el mundo decía, avivamiento. No, no hay avivamiento, nada. La gente solamente le dio pena ver a Jesús cómo lo golpeaban, pero salieron a seguir haciendo su vida, ¿verdad? Entonces, ¿hubo un momento de conmoción? Sí, pero eso no significa salvación. Puede sentirse agradado por alguna canción cristiana que escucha. Es más, hoy día, incluso por radio secular pasan canciones cristianas. Usted sabía que una de las canciones hoy más famosas cristianas que se escuchan en radio secular es Oceans, de Hillsong. ¿Sabía eso o no? ¿Ha escuchado esa canción Oceans? Océanos, de Hillsong. No, que habla de la fe, pero es una canción un poquito ambigua porque no menciona la palabra tan claramente, ¿no? Ni Jesús, ni a Dios, ni nada. Entonces, podría ser cualquier cosa, ¿no? Hay varias canciones de otros autores cristianos, y no voy a entrar en eso con detalle, pero son tan ambiguas que se las puedes cantar a Dios, se las puedes cantar a una mujer también, o sea, y son famosas entre los incrédulos porque las escuchan, les gustan, y eso no significa que son salvos. Entonces, la persona que no conoce al Señor, más allá de que sienta simpatía por el cristianismo, o que le guste la Biblia, o que incluso la haya leído, hay incrédulos que han leído la Biblia más veces que un creyente, pero igual está separado de Dios, no la ha conocido. No solamente esto, sino que también Pablo menciona que estamos muertos en estos delitos y pecados, dice la Escritura, en el versículo número 1, y también nos dice que vivimos un estilo de vida pecaminoso, ¿ok? Pecaminoso. Vamos a ver esto. Pablo menciona que las personas que son incrédulas, que no son creyentes, no lo son por mala suerte o por un acto del destino. No, estas personas viven un estilo de vida mundano. Caminan, dice la palabra de Dios, conforme al estilo de vida de este mundo. Y quiero leer contigo, vamos a leer nuevamente el verso para no perdernos de lo que estamos hablando. Dice, y Él os dio vida justamente a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente
de este mundo. ¿Verdad? O sea, el incrédulo no solamente está separado de Dios, pero vive un estilo de vida de acuerdo a este mundo pecaminoso, ¿no? Es lo que le gusta, sus costumbres, sus pensamientos, su forma de vivir. Entonces, cuando uno ve a un cristiano, o un supuesto cristiano, pero que vive una vida que casi no se diferencia de un mundano, probablemente esa persona realmente no ha conocido al Señor, porque un creyente, ojo, jamás se va a sentir cómodo en medio del mundo pecador. Y de la misma manera, un incrédulo jamás se va a sentir cómodo en un ambiente de adoración, de servicio, de oración, de lectura de la palabra, porque va contra su naturaleza. No quiere orar, no le interesa leer la Biblia, no quiere saber la voluntad de Dios. O sea, un incrédulo jamás se va a sentir cómodo en un ambiente así, como un cristiano nunca debería sentirse cómodo en medio de un mundo pecador, pero eso es lo que sucede. Ahora, no solamente esto, mira la tercera característica. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El incrédulo vive energizado por Satanás. Eso es lo que está diciendo Pablo. Detrás de este mundo pecaminoso, ¿quién está? Lo enseña Pablo, lo enseña Juan también, lo enseñó Jesús, el diablo, ¿verdad? Y eso de manera general, pero de forma específica, quien está detrás de cada incrédulo, tentando, incitando y energizando al incrédulo para hacer lo malo delante de Dios, es el diablo. Aquí se le llama el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera. Y esa palabra opera es justamente un vocablo griego que significa energizar. El diablo energiza, el diablo empodera. De alguna manera, tú sabes que Satanás siempre intenta imitar lo que hace Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Dios con nosotros, con los creyentes? Nos empodera, nos da fuerza para hacer su voluntad, ¿verdad? Ya, lo mismo hace Satanás. Energiza, da poder, de alguna manera tienta, incita, anima al incrédulo a desobedecer a Dios, llevando al incrédulo a que sea justamente un hijo de desobediencia, porque lo que es más preponderante en su naturaleza es la desobediencia, ¿no? Es la desobediencia. Y la desobediencia es la principal marca de la incredulidad, como hablábamos la vez pasada. Entonces, ya vamos viendo tres características. La primera, ¿cuál era? Estamos separados de Dios, ¿verdad? La segunda, ¿cuál era? Vive un estilo de vida de acuerdo a este mundo. Tercera, energizados por Satanás. Cuarta, anhelan hacer lo malo delante de Dios. Dice, versículo número 3, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, dice, ¿en qué cosa? En los deseos de nuestra carne. Pablo dice, no solamente los incrédulos, nosotros también, dice, en otro tiempo, y nota que es la segunda vez que Pablo utiliza esa palabra, esa frase, en otro tiempo. Nosotros mismos, cuando éramos incrédulos, en otro tiempo, lo único que queríamos hacer, lo que deseábamos hacer, que es lo que los incrédulos desean hacer ahora, es cumplir los deseos de nuestra carne. Es decir, el incrédulo anhela ser libre de toda restricción que exista, de leyes, de gobierno, de lo que fuera, para hacer lo que su corazón anhela. ¿Y qué es lo que su corazón anhela? Correr hacia el pecado, correr hacia la maldad. La frase, los deseos de nuestra carne, se puede traducir como las pulsiones innatas y los deseos desordenados de nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Es decir, los instintos más básicos que nos guían. Ahora, por la gracia de Dios, la educación de los padres, los valores que nos enseñan los papás, las leyes del gobierno civil, la enseñanza de la iglesia, puede de alguna manera restringir la naturaleza pecaminosa de las personas. Pero cuando le dejas a su libre albedrío, el corazón de un pecador siempre va a correr hacia lo malo. Hoy se está discutiendo, hoy ya no tanto, ya, pero un tiempo se discutió la pena de muerte acá en Perú, ¿verdad? Y se sabe que para que se instaure la pena de muerte hay que hacer un montón de cosas, renunciar al Tratado de San José y muchas cosas más. Pero el punto no es ese, el punto es bien interesante. En los países donde sí se tiene pena de muerte, el índice de crímenes no cambia. Es decir, la gente no le tiene miedo a la pena de muerte. ¿Por qué? ¿Son tontos? ¿Quieren morir? No. La naturaleza pecaminosa es más fuerte. Amén. Es más fuerte que la razón. Por eso que el pecador dice, no sé por qué lo hice, o sea, me dejé llevar, ¿no? Es más fuerte. La naturaleza pecaminosa es más fuerte que el sentido común. Y por eso, incluso en estos lugares donde la pena de muerte está vigente, no cambia nada. Porque el pecador igual va a seguir pecando. Igual va a seguir pecando. Siguiente característica, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, dicen los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, el incrédulo provoca ira a Dios con sus actos pecaminosos.
El incrédulo no desarrolla toda la maldad que pudiera. Todo depende, vuelvo a repetir, de las restricciones morales que tenga a su alrededor, de la crianza que haya recibido, de la sociedad en la que viva. Por ejemplo, una sociedad como Corea del Norte, que es tan estricta, obviamente el pecador no va a poder desarrollar toda su maldad. Un país donde no hay ahorita un estado fallido como Haití, por ejemplo, que uno hace lo que quiera ahí. ¿Ve? Porque las restricciones se van quitando. Entonces, cuando no hay restricciones, el corazón pecador corre hacia la maldad. Entonces, el incrédulo no solamente persigue los anhelos de su corazón, sino que los lleva a la práctica apenas pueda, haciendo la voluntad, dice, de la carne y de los pensamientos pecaminosos, provocando a ira a Dios con su corazón malvado. Alguien, un refrán decía, seguro que lo has escuchado, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿verdad? Es decir, puedes darle dinero, puede cambiarse a otro país, no interesa, el pecado está allí y el pecado siempre va a querer salir y siempre va a querer hacer lo malo delante de Dios. Entonces lo que Pablo está tratando de mostrarnos con estas características es pintar el cuadro de cómo es una persona sin Dios, cómo éramos nosotros cuando no conocíamos a Dios. Amén. Y eso es importante entenderlo, porque las personas no van a ser salvas simplemente por buenos deseos. Las personas no van a ser salvas porque algún día van a recapacitar y van a tratar de entender. No, las personas no van a ser salvas porque la sociedad mejore. Es más, la sociedad empeora justamente porque las personas son pecadores, nada más. Lo que hace es eso son las personas. Las personas van a ser salvas simplemente cuando Dios puede obrar en sus corazones. Lo que necesitamos entender entonces es que el incrédulo está perdido. Está separado de Dios, es incapaz de darse cuenta que está perdido y que necesita ser salvo. Su mente, su corazón, sus pensamientos, sus decisiones, todas están esclavizadas por el pecado y le es imposible buscar a Dios por iniciativa propia. Romanos 3:9 dice que pues somos mejores nosotros que ellos, en ninguna manera, dice Pablo, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo que Pablo también dice, y vuelvo a repetir, lo repiten 2 veces, es en otro tiempo. Dice, los incrédulos, los creyentes en otro tiempo vivíamos así. Usted y yo en otro tiempo vivíamos así. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que la salvación determina un cambio en nuestra naturaleza, en nuestra conducta, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Es decir, usted y yo, hermano, en otro tiempo, antes de conocer al Señor, vivíamos así, en nuestros deseos, en nuestra maldad, haciendo lo que queríamos, no la voluntad de Dios, pero ya no. Amén. Ya no. Ahora ya no vivimos en ese tipo de desobediencia. Ahora amamos a Dios. Amén. Como cuando al chico le pregunta, ¿estás enamorado? Ajá. Sí o no, ¿no? Pero, ¿qué es eso? O sea, ahora amamos a Dios, ¿verdad? Ahí está, el hermano está enamorado de Dios. Ahora amamos a Dios. Ahora buscamos servirle y buscamos agradarle todo el tiempo. Amén. Es lo que Dios hizo. La segunda cosa que Pablo nos enseña es que somos salvos por la misericordia de Dios. Mira lo que dice versos 4 y 6, al 6. Pero Dios, dice, no, nota eso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, aquí viene lo que les decía, ¿no? Lo que no aparece en el verso 1 aparece aquí en el verso 4. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Y aquí la traducción literal es otra vez juntamente con Él. Es decir, hay 3 cosas que el creyente hace juntamente con Cristo. Nos da vida, nos resucita y nos sienta con Él. Las 3 cosas, ¿ya? No se nota tanto en el español, pero sí son 3 cosas así. La buena noticia entonces que Pablo plasma aquí es que aunque la humanidad está perdida y lo está, Dios tomó la iniciativa de buscarnos y ofrecernos perdón y salvación, aunque no lo merecíamos ni lo buscábamos, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. El hombre no busca la salvación, el hombre no quiere la salvación, para él no la necesita, no le importa, pero es Dios quien nos busca, es Dios quien nos tiene la iniciativa. Si la maldad del ser humano es arrolladora y su corrupción es grande, más grande es la misericordia de Dios. Amén. Es decir, el ser humano está perdido. El ser humano está perdido.
no hay esperanza, excepto Dios. Amén. No hay un cambio social, no hay un cambio económico, acá no va a venir un presidente que va a cambiar el mundo. No, nada de eso es verdad. Usan eso, ¿no? Los demagogos para hacer política, pero eso no es verdad. Nadie va a cambiar el corazón del ser humano. Nadie puede cambiar el corazón del ser humano. ¿No? Hace 2 semanas creo que predicábamos esto en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Nadie puede ver el rollo. Nadie puede ni siquiera mirarlo, ¿no? Solo Cristo lo puede hacer. Entonces, si la maldad del ser humano es grande, la misericordia de Dios es más grande todavía. Y eso es lo que contrasta, ¿no? Ante la maldad y la perdición del mundo, la misericordia de Dios es más grande. Es su compasión por nuestra condición caída, miserable y perdida, lo que le mueve a Dios a la acción para ayudarnos. Dios, dice Pablo, no solamente es misericordioso, sino que es rico en misericordia. Una gran misericordia, abundante misericordia. Sí, Dios es santo y justo, pero también es bueno y misericordioso. Su justicia, su perfección está motivada por su santidad, pero su gracia y misericordia están motivadas porque nos amó. Ahora, es un poco difícil de entender esto, ¿no? Pero en Dios, todos sus atributos existen de manera perfecta. Él no es más santo y menos misericordioso, o más misericordioso y menos santo. No, Él es perfecto en todo sentido. Es perfectamente justo, perfectamente santo, perfectamente bueno, perfectamente misericordioso. Todo a la vez, en un grado de perfección. Ahora, debido a su santidad y debido a su perfección y debido a su justicia, Dios debe castigar el pecado. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque Abraham lo dijo en Génesis 19, el juez justo de toda la tierra no hará lo que es justo. O sea, si Dios es el juez justo, tiene que hacer lo que es justo. Entonces debe castigar el pecado. El pecado no puede quedar impune, debe ser castigado. Cuando uno se entera, ¿no?, de que un violador ha salido libre, de que un corrupto se enriquece y se escapó, ¿cómo uno se siente? Indignado, ¿no? Porque es como que, hey, la justicia no se aplicó a esta persona, la justicia es que se le dé lo que merece a esa persona. Y esa persona merece castigo, hizo mal. El pecado debe ser castigado, pero Dios no quiere castigarlo. ¿Por qué? Porque así como Dios es justo, Dios es misericordioso y no quiere castigar a la humanidad. Si Dios no juzga el pecado, entonces Dios es injusto. No puede ser el juez justo de toda la tierra. Y si Dios la juzga y la destruye, ok, era justo, pero no era misericordioso. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? La Biblia nos dice que lo hace a través de Cristo, ¿verdad? Cristo es la solución, porque Dios castiga el pecado, pero no en nosotros, sino en su Hijo, ¿no? A Él hace recaer su ira y a nosotros su compasión. Él nos reemplaza, Él toma nuestro lugar. Esa es la solución. Dios ama a la humanidad, y aunque la humanidad es pecadora y merece condenación, por su gran amor con que nos amó, dice, a pesar de que la humanidad está perdida, por su gracia, por su misericordia, Él provee salvación a través de su Hijo Jesucristo. Para, uno, vindicar su santidad, es decir, hacer justicia, pero también para mostrar misericordia. ¿Cómo? ¿Cómo hace esto? Pablo dice, en primer lugar, versículo 4, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es una palabra, una palabra compleja, mejor dicho, es una palabra compuesta que se entiende por dar vida con o reanimar con. Solo se utiliza aquí en Efesios y en Colosenses 2.13. Mira lo que dice Colosenses 2.13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿No? Todos los pecados. Es decir, Dios nos dio lo que no teníamos, lo que necesitábamos y lo que no podíamos obtener de ninguna manera. Vida espiritual. Recuerda, el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre puede conseguir inventos, puede conseguir dinero, puede de alguna manera tratar de renovar su salud, pero lo que el hombre no puede de ninguna manera, no solamente porque no puede, sino porque no quiere, sino porque no sabría cómo y porque no le importa, es tener vida espiritual. Y Dios se la da, vida espiritual junto con Cristo, quien murió por nosotros, pero resucitó. Entonces Dios nos da vida, pero no es una vida cualquiera. Es una vida juntamente con Cristo, en unión con Cristo. Entonces, si yo antes tenía vida física, ¿verdad?
porque tenemos vida física. Ahora tengo vida física y vida espiritual, que antes no tenía. ¿Amén? Esa vida espiritual nunca se va a terminar. Es eterna. ¿Amén? La vida física se acaba acá, pero la vida espiritual no se termina nunca. Y es una vida que emana de Cristo. Por eso es que Juan, la parábola de los pámpanos, Juan capítulo 15, muy bien, gracias, Mara. Juan capítulo 15 nos dice que los pámpanos están unidos a la vid, ¿verdad? Estamos unidos a Cristo. Usted está unido a Cristo, hermano. ¿Qué le parece? La vida que usted tiene emana de Cristo Jesús. Él es la vida. No solamente nos dio vida espiritual, que no teníamos, sino que nos dio salvación. También dice, versículo número 6, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él nos resucitó. Por gracia somos salvos, dice Pablo, ¿verdad? Algo que no podíamos obtener, Él nos lo dio y nos resucitó juntamente con Cristo, ¿no? Nos dio la victoria. Esta misma palabra también se utiliza, eso solo se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Efesios, en Colosenses 2:12, donde dice sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y en Colosenses 3:1, que dice, sí, pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que la unión del creyente con Cristo no solamente es una unión en su muerte. Es decir, nosotros nos bautizamos, ¿verdad? Amén. ¿Y qué significa el bautismo? El bautismo es la representación de nuestra muerte, sepultura y resurrección. Así como Cristo fue sepultado y resucitó entre los muertos, nosotros también somos sepultados juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él para vivir una nueva vida, ¿no? Para vivir una nueva vida. Esa es la idea del bautismo. Entonces, y esa es la idea del creyente. El creyente no solamente ha muerto al pecado con Cristo, sino que ha resucitado, ¿no? A una nueva vida. Esa es la idea, a una nueva vida. Ahora, aunque esperamos la resurrección corporal, obviamente, cuando Cristo vuelva, Pablo habla de una resurrección que ya experimentamos. El creyente ya resucitó, en un sentido. Ya resucitamos una nueva vida. Mira lo que dice Colosenses 3:3. Habéis muerto y vuestra vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Amén. Entonces, en un sentido físico, todavía no hemos resucitado. Nuestro cuerpo todavía sigue siendo un cuerpo pecaminoso. Pero en un sentido espiritual, ya resucitamos. Ya resucitamos. Y es lo que termina diciendo Pablo. Mira lo que dice el verso 7. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la tercera palabra que tiene una conjunción. ¿Te acuerdas? Nos dio vida juntamente con Cristo, nos resucitó juntamente con Cristo y ahora nos sentó juntamente con Cristo. Esta palabra nuevamente solo se usa 2 veces. Aquí en Efesios y en Lucas 22:55, donde Pedro se sienta alrededor del fuego mientras estaban jugando a Jesús. Mira lo que dice Lucas 22:55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron juntos alrededor y Pedro también se sentó entre ellos. Es bien curioso porque Pedro se sienta con los incrédulos, se asocia con los incrédulos que no creen en Jesús como Señor y Salvador. Es más, cuando le preguntan a él, ¿tú lo conoces? ¿Qué dice Pedro? No, yo no le conozco, ¿no? Pedro, no sé si usted lo está viendo, Pedro se asocia con los incrédulos. Pero Dios en su misericordia, ¿sabes qué hace? Nos asocia con Él. Nos hace sentar con Él en los lugares celestiales, en su exaltación, un símbolo de victoria. Amén. Un símbolo de victoria. Por eso que decimos que el creyente ya tiene victoria. Porque ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dios ya nos salvó, ya ganó, ya ganamos, ya nos salvó, ya nos levantó, ya nos dio vida, ya nos perdonó nuestros pecados, ya nos dio vida eterna, ya nos dio vida espiritual, ya nos bendijo, hermanos. Amén. Y todo eso
tiene un propósito. Con eso termina Pablo. Versículo número 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, Dios no solo nos salvó de algo, sino que nos salvó para algo. ¿Amén? Nos salvó de la condenación para sus propósitos, para algo. ¿Para qué cosa nos ha salvado Dios? Primero, para mostrar las riquezas de la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Que la salvación que Dios le ha regalado a los creyentes servirá, dice, para que durante los siglos venideros todos hablen y alaben a Dios porque nos amó cuando no lo merecíamos. Él nos redimió de la condenación, nos salvó del infierno, nos libró de la maldad y por eso Dios debe ser exaltado. Y nosotros debemos responder con gratitud. Amén. Miren lo que dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, nuevamente, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, por tercera vez, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios te salvó a ti y a mí para que viviéramos en santidad, para ser parte de su familia y para que Dios sea alabado. Es decir, hermano, tu vida y mi vida están puestas para la alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Para que todo el mundo diga, este hombre no merecía la salvación, este hombre no merecía ser bendecido por Dios, pero Dios le bendijo, porque Dios es bueno. Amén. Amén. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque no merecemos nada de Dios, hermanos. Solo merecíamos juicio, pero Dios nos regaló bendición, porque Dios te salvó. Entonces, ¿cómo debo de reaccionar yo? Con gratitud. Dios me ha salvado, hermano. Dios me ha dado lo que yo no merecía. Me ha dado lo que necesitaba, no lo que merecía. Yo merecía juicio, pero me dio gracia. Yo merecía el infierno, pero me dio vida espiritual, me dio salvación. Por eso entonces Dios me ha salvado. ¿Para qué? Para que mi vida hable y grite a los cuatro vientos, Dios es bueno. Para que mi vida grite a los cuatro vientos, Dios es santo, Dios es justo, Dios puede salvar. Si me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. Dios es salvador. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Segunda razón por la cual usted es salvo, para mostrar el carácter de Dios al mundo entero. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, dice, es don, es regalo de Dios. Pablo enseña que los creyentes debemos demostrar y revelar el carácter de Dios al mundo entero. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, no es por iniciativa nuestra, es un regalo de Dios, porque Dios busca, recuerda, Dios es salvador y el Salvador salva. Amén. Dios busca al pecador. Dios busca al pecador. Entonces, yo como creyente, ¿qué tengo que hacer? Ser un creyente que evangeliza, que busca al pecador, porque Dios busca al pecador. No sé si me está entendiendo. O sea, lo que yo haga, lo que la iglesia haga, refleja el carácter de Dios. Entonces, una iglesia que no evangeliza, que no es agradecida con Dios, que no le interesa las misiones, ¿qué dice eso de Dios? O sea, refleja un carácter que Dios no tiene. No sé qué Dios reflejará, pero no al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia busca al pecador. ¿Cómo podemos mostrar el carácter de Dios a través de nuestro testimonio? ¿Cómo podemos mostrar a Dios? Lo mostramos como un Dios de misericordia, de compasión, que nos amó. Mostramos un Dios bueno y fiel, que cuando clamamos a Él nos responde, que le podemos responder o servirle con gratitud, con servicio, con amor. Un creyente desobediente que no tiene pasión ni deseo de servir a Dios, ni querer compartir su evangelio, habla mal de Dios. No es como cuando uno va a la casa de un familiar y le dice a sus hijos, pórtate bien, ¿ah? No me hagas quedar mal, ¿verdad? Porque el niño se porta mal, ¿y qué dice eso?
de mí, que no soy un buen padre, que no le crío bien. ¿Sí o no? Es lo mismo. ¿Qué dice una iglesia desobediente de Dios? No reflejamos el corazón de Dios, ¿no? ¿Qué dice una iglesia que no quiere evangelizar, que no quiere discipular, que no quiere dar a las misiones, que no quiere dar los diezmos y ofrendas, que no es generosa? ¿Qué dice eso de Dios? Un Dios tacaño, un Dios que no le importa el mundo, que no le interesa la gente perdida. Y eso no es verdad, porque Dios no es así. ¿Usted entiende? Cuando podemos reflejar el corazón de Dios, entonces estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios me salvó. Es decir, hermanos, Dios no me salvó a usted a mí solamente para que seamos asistentes de domingo. Dios no me salvó para que yo diga, ya abracé la religión evangélica. No, antes era católico, ahora soy evangélico. No. Dios me salvó para cantar coritos y no. Dios me salvó para mostrar el carácter de Dios, para que mi vida le dé la gloria a Dios, para que la gente vea y diga, wow, Dios es verdad, Dios es real, Dios cambia vidas, Dios los transforma. Y tercero, Dios nos salvó, sí, Dios nos salvó para glorificarle por las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Dice Pablo, versículo 10 y final, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, ¿qué? Buenas obras. Y nota, no es algo que a mí se me ocurre, no, porque hasta en eso Dios tiene la iniciativa, hermanos. Dice, las cuales, ¿quién preparó? Dios las preparó de antemano para que yo. Nota esto. Ve un momento hasta el versículo número 1. Al 2. O al 1 ya de frente. Él os dio vida a vosotros, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, ¿verdad? Ahora ve de nuevo el verso 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? ¿Notas algo? En incredulidad, tú caminas, andas, un estilo de vida, pero un estilo de vida energizado por Satanás, que se centra en hacer lo que yo quiero, no lo que Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? Es un estilo de vida, es un caminar que se caracteriza por hacer los deseos de mi carne. En Cristo, Dios no te salva, no me salva a mí para vivir una vida estática, para vivir una vida ahí, ¿no? En ese nivel, ahí me quedo siempre. No, Dios me salva para seguir caminando, pero ya no en mi carne, ya no en los deseos pecaminosos, ya no energizado por Satanás, empoderado por el Espíritu Santo para caminar en las buenas obras que Dios ya preparó para que camine por ellas. Entonces, ¿cuál es mi tarea como creyente, hermano? ¿Cuál es mi tarea? ¿Cuál será esas buenas obras que Dios preparó para mí? ¿Cuál será esas buenas obras que Dios preparó para usted? Si la encuentras, tu vida es una aventura, hermano. Si logras identificar qué es lo que Dios preparó para ti, te aseguro que tu vida tiene un propósito. Amén. Dice el apóstol Pablo que somos salvos por fe para que la gloria sea de Dios y no de nosotros, porque Dios nos ha dado una nueva vida, nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo para que andemos ya no conforme a los principios de este mundo, sino a las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Antes, como te dije hace un instante, andábamos en nuestros deleites, ahora ya no. Ahora andamos en los propósitos de Dios. ¿Cómo estamos mostrando eso? ¿Cómo? ¿Estamos llevando a cabo las buenas obras que Dios preparó para nosotros? ¿No? Esa es la idea. ¿Cómo la reconozco? ¿No? Claro, tengo que orar. Tengo que identificar cuáles son mis dones y talentos, porque por ahí va. ¿Amén? Por ahí va. Con los dones y talentos que Dios me ha dado, ya, por ahí va. Tal vez yo no pueda decirte exactamente todo lo que Dios quiere, o todo ese camino, pero ya voy teniendo una idea. Si logro identificar cuáles son los dones y talentos que Dios me ha dado, cuál es el ministerio que Dios me ha puesto, qué es aquello que me gusta, qué es aquello que me agrada hacer dentro de la obra de Dios, qué es aquello que Dios me da resultados, ya, por ahí es. Camina y hazlo. Pero definitivamente
Lo que no puede suceder es que el creyente viva solo para sí mismo, ¿no? Es decir, cuando yo no era creyente, hermano, yo estudiaba en San Marcos y mi sueño era, yo quiero ser un profesional, yo quiero ganar buen dinero, quiero tener un buen carro, una buena casa, quiero comprarme lo que se me dé la gana, quiero viajar por el mundo, o sea, quiero hacer mi vida. Cuando llego a Cristo, ¿verdad? La cosa cambia. Amén. Caramba. Y no quiere tener dinero. Yo creo que varias veces les he contado a algunos, ¿no? Mi sueño dorado es tener una casita de campo, ¿no? Pero no, pues. O no me gustaría, voy a ahorrar y me comprar un mejor carro, que el mío está viejito ya. No, porque eso ya no es. Amén. Ya no es lo máximo en mi vida. Si consigo o no una casita en el campo, ya, ¿verdad? Que no me interesa, o sea, ojalá, pero si no, no me importa. ¿Por qué? Porque el creyente ahora tiene una nueva meta. Queremos servir a Dios. Queremos predicar su palabra. Queremos viajar. Queremos ir donde el evangelio no es predicado. ¿Usted me entiende? O sea, tenemos una nueva meta. Un creyente que solo vive para sí se ha negado a glorificar a Dios. Porque no está caminando en los propósitos que Dios tiene. Está viviendo una vida egoísta, centrada en sí mismo. Hermano, la salvación es un regalo en el cual usted y yo no hemos puesto nada. Dios nos lo ha dado todo. Amén. Recuerda, somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Quiero terminar hablándote de George Mueller. Este joven, antes de conocer a Cristo, era un ladrón, era un jugador de juegos de azar. Pero se convirtió al Señor. Dios le salvó. ¿Y sabes lo maravilloso con George Mueller? Es que tras su conversión, él miró que en Bristol, Inglaterra, donde él vivía, había muchos huérfanos que morían de hambre. Y sintió una carga en su corazón por esos muchachos. Porque a nadie les importaba, ¿no? Morían ahí de hambre los niños huérfanos. Sintió esa carga, sintió ese llamado. ¿Y sabes qué hizo? Fundó orfanatos. Pero lo más maravilloso no es eso. Lo más maravilloso es que él decidió que nunca le pediría dinero a nadie. Solo le pediría dinero a Dios. Y durante 60 años, hizo cuenta, y tú puedes verla y buscar la historia de George Mueller, al que le llaman también el padre de las misiones modernas. Este George Mueller confió en Dios. Nunca le pidió dinero a nadie. Y lo maravilloso, alimentó a más de 10.000 huérfanos. Porque aun cuando no tenían dinero, él se sentaba a orar con sus huérfanos y a los minutos alguien llegaba y le daba lo que necesitaba. Un hombre de fe increíble. Increíble. Llegó a alimentar a más de 10.000 huérfanos. Llegó a llevar el evangelio a la India. Por eso se le conoce como el padre de las misiones modernas. Un hombre que se atrevió a hacer lo que nunca antes en su tiempo se hizo, ¿no? Y sufrió pruebas, ¿ah? Sufrió incendios de orfanatos, perdió su esposa, o sea, sufrió muchas pruebas. Pero Dios le bendijo una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuando uno comienza a caminar en el propósito de Dios, es lo que Dios preparó de antemano. O sea, para eso te salvó. Es como que encuentras la razón de tu existencia. Ah, para esto Dios me salvó. No me salvó para mí. Claro, yo soy bendecido. Dios me dio vida eterna. Sí, pero no solo te salvó para ti. Te salvó para que tú seas un instrumento en sus manos para bendecir a otros. Amén. La pregunta que tienes que llevarte esta noche, hermana o hermano, es: ¿para qué te salvó Dios? ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios quiere que tú camines? ¿Cuáles son? El día que las descubras, ese día empezarás el camino de glorificarle a Dios. Amén. Por mientras, busquemos al Señor, tratemos de vivir una vida en gratitud, tratemos de vivir una vida mostrando el corazón de nuestro Dios, y así como Él es Él, nosotros también tenemos que ser. Si Él busca al pecador, nosotros tenemos que buscarle. Tenemos que predicar el evangelio, tenemos que orar por los perdidos, porque Dios lo hace. Amén. Si Dios es generoso, yo tengo que ser generoso. Si Dios dice, yo hasta ahora trabajo y mi padre trabaja, entonces yo tengo que ser trabajador también. Amén. Lo que Dios es, yo tengo que ser. La iglesia tiene que ser. Porque de lo contrario, solo es una religión.
es un club. Y la religión no salva. Amén. La religión no salva. Salva a Cristo. Nos salva del pecado, pero nos salva para glorificarle. Para vivir una vida glorificándole. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias por hombres como John Newton, como George Mueller, Señor, como muchos otros que a lo largo de la historia hemos leído y visto, Señor, que te creyeron, que te amaron, que te sirvieron, que tú los utilizaste grandemente. Ayúdanos, Señor, a poder contemplar y entender lo que Pablo quiso decir a los Efesios. Que la salvación, Señor, es un acto maravilloso de tu gracia, por la cual tú nos has bendecido, pero no solamente para que nosotros vivamos felices porque hemos sido salvados del pecado, no, sino también para que podamos vivir vidas activas, crecientes y dinámicas, por medio de las cuales, Señor, te servimos para ser de bendición a este mundo, glorificándote por medio de ellas, siendo agradecidos contigo, Señor, y mostrando, como dice el texto, en los siglos venideros, que tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera y a dejar de lado ese pensamiento errado, Señor, de decir, ok, soy salvo, ya no tengo más nada que hacer. Hay muchísimo que hacer, Señor, que tú has preparado de antemano para que mis hermanos y yo podamos caminar. Ayúdanos a caminar, Señor, no conforme a lo que dice el mundo, sino conforme a lo que tú quieres. No en el poder de Satanás, sino en el poder del Espíritu de Dios. No para los deleites de mi carne, para la gloria de Dios. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Les dejo con mis hermanos.